Bienvenidos a La Voz del Pergamino, el lugar donde las páginas antiguas cobran vida. Hoy viajaremos a un tiempo en el que el pueblo de Israel regresaba del exilio, con las murallas de Jerusalén reconstruidas, pero con sus corazones aún en ruinas. En medio de esta necesidad, Dios levantó a un hombre diferente a los grandes guerreros y reyes, un escriba, un maestro, un restaurador de nombre, Esdras. Acompáñanos a descubrir cómo un solo hombre, armado únicamente con la palabra de Dios, pudo transformar una nación. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora, abre tu corazón, porque la historia de Esdras está por desplegarse ante tus oídos. En los días posteriores al exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel comenzaba a reconstruir no solo sus muros, sino también su fe, surgió un hombre llamado Esdras. Era un tiempo de transición, un momento crucial en la historia del pueblo elegido. Las piedras de Jerusalén se levantaban nuevamente, pero las almas de los israelitas aún vagaban en un desierto espiritual. En este escenario de reconstrucción física y desolación espiritual, Dios preparaba el escenario para la entrada de un personaje singular. Esdras no era un guerrero con espada en mano, ni un rey con corona de oro. Era un hombre de letras, un estudioso de la ley, un sacerdote cuya arma más poderosa era el rollo de la Torá. Dedicado con fervor a estudiar y enseñar la ley de Dios, Esdras se había convertido en un experto en las escrituras durante su tiempo en el exilio. Su corazón ardía con un deseo: ver a su pueblo restaurado no solo en sus edificios, sino en su relación con el Dios de sus padres. Desde la lejana Persia, tierra de su cautiverio, Esdras recibió una misión divina envuelta en un decreto real. El rey Artajerjes, movido por la mano invisible de Dios, autorizó a este escriba a regresar a Jerusalén. Pero no iba solo como un simple repatriado, llevaba consigo la autoridad para guiar al pueblo en el camino de la obediencia a la ley divina. Era un viaje que atravesaría no solo kilómetros de desierto, sino siglos de olvido y desobediencia. La misión de Esdras no era levantar murallas de piedra, esas ya estaban en pie gracias a los esfuerzos de Nehemías y otros. No, la tarea de Esdras era aún más desafiante: restaurar los muros invisibles del corazón del pueblo. Debía reconstruir la fe, reparar la relación rota entre Israel y su Dios, y reencender la llama de la devoción que se había apagado durante los largos años de exilio. Al llegar a Jerusalén, Esdras se encontró con una realidad dolorosa. El pueblo que había regresado del exilio, lejos de mantener su identidad y pureza, se había mezclado con las costumbres y prácticas de las naciones vecinas. Los mandamientos de Dios, una vez grabados en piedra y en corazones, ahora yacían olvidados bajo capas de tradiciones extranjeras. Era como si el exilio físico hubiera terminado, pero el exilio espiritual persistiera. La escena que Esdras presenció le partió el corazón. Vio a su gente, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, viviendo como si nunca hubieran conocido al Dios de sus padres. Los matrimonios mixtos con pueblos paganos, expresamente prohibidos por la ley, eran comunes. Las prácticas idólatras se habían infiltrado en la vida cotidiana. El sábado, día santo de reposo, era tratado como cualquier otro día. Ante esta realidad devastadora, Esdras no respondió con ira ni con juicios apresurados. En cambio, su reacción fue profundamente espiritual y conmovedora. Con el corazón destrozado por el pecado de su pueblo, Esdras se postró ante Dios, no en la privacidad de una habitación, sino a la vista de todos. El escriba cayó de rodillas, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y comenzó a orar. Su oración no fue un simple lamento ni una queja amarga, fue una confesión profunda y sincera, no solo de sus propios pecados, sino de los pecados de todo el pueblo. Esdras, en un acto de identificación total con su nación, tomó sobre sí la culpa colectiva. Dios mío, clamaba con lágrimas, estoy demasiado avergonzado y humillado para levantar mi rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. La sinceridad y la intensidad de la oración de Esdras conmovieron los corazones del pueblo. Pronto,
una multitud se reunió alrededor del escriba postrado. El espectáculo de este hombre de Dios, llorando y confesando pecados que ni siquiera había cometido personalmente, tocó una fibra profunda en el alma de los israelitas. Comenzaron a reconocer su propio alejamiento, su propia infidelidad al pacto con Dios. En ese momento crucial, Esdras se levantó y dirigió su mirada hacia la multitud reunida. Con voz firme pero compasiva, les recordó una verdad fundamental: el verdadero regreso a casa no es solo físico, sino espiritual. No bastaba con haber vuelto a la tierra prometida, era necesario volver al Dios que había hecho la promesa. Las palabras de Esdras resonaron en los corazones del pueblo. Habéis sido infieles y habéis tomado mujeres extranjeras, aumentando así la culpa de Israel. Ahora, pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de vuestras mujeres extranjeras. El llamado de Esdras no era fácil, pedía un cambio radical, una ruptura con prácticas que se habían vuelto comunes y cómodas. Pero el pueblo, tocado por la gracia de Dios y movido por el ejemplo de Esdras, respondió con un corazón dispuesto. Con lágrimas de arrepentimiento y determinación en sus ojos, la asamblea clamó a una voz: «Tienes razón, haremos como has dicho». Lo que siguió fue un tiempo de profunda renovación espiritual. El pueblo, guiado por Esdras, entró en un período de ayuno y oración. No era un mero ritual externo, sino una expresión sincera de arrepentimiento y deseo de cambio. Durante días, la ciudad de Jerusalén fue testigo de escenas conmovedoras: familias enteras reunidas en oración, hombres y mujeres confesando sus pecados, líderes tomando decisiones difíciles pero necesarias para alinearse con la voluntad de Dios. Esdras, con sabiduría y compasión, guió al pueblo en este proceso de purificación. No era un juez implacable, sino un pastor que buscaba restaurar a las ovejas perdidas. Con paciencia, enseñó nuevamente la ley de Dios, explicando su significado y aplicación para la vida diaria. Poco a poco, el pueblo comenzó a redescubrir la belleza y la sabiduría de los mandamientos divinos. El punto culminante de este proceso de renovación fue la ceremonia en la que Israel renovó su pacto con Dios. Fue un momento solemne y emotivo. Ante la presencia de Esdras y otros líderes, el pueblo juró fidelidad al Señor. Prometieron abandonar las prácticas paganas, observar el sábado, cuidar del templo y vivir según la ley de Dios. No era un simple acuerdo legal, sino un compromiso de corazón, un nuevo comienzo en la relación entre Dios y su pueblo elegido. La labor de Esdras dejó una huella eterna en la historia de Israel. Su legado no se midió en edificios construidos o batallas ganadas, sino en corazones transformados y vidas restauradas. Enseñó a su generación, y a todas las que vendrían después, que la verdadera restauración no comienza con piedras y mortero, sino con corazones dispuestos a ser moldeados por la mano de Dios. El impacto de Esdras se extendió mucho más allá de su tiempo. Su dedicación a la palabra de Dios sentó las bases para el judaísmo posterior al exilio. Gracias a su labor, las Escrituras se convirtieron en el centro de la vida y la adoración del pueblo judío. Las sinagogas, que surgirían como lugares de estudio y oración, deben mucho a la influencia de Esdras y su énfasis en la enseñanza de la ley. La historia de Esdras sigue siendo un llamado poderoso a cada generación. Nos recuerda que, en tiempos de crisis espiritual, la respuesta no está en programas elaborados o estrategias complejas, sino en volver a la palabra de Dios. Nos enseña que un solo individuo, armado con la verdad divina y un corazón apasionado, puede ser el catalizador para la transformación de toda una nación. En un mundo que constantemente nos invita a olvidar nuestras raíces espirituales, la voz de Esdras resuena a través de los siglos. Volved a la palabra, porque en ella está la verdadera fortaleza. Su ejemplo nos desafía a ser no solo lectores, sino estudiantes dedicados y maestros apasionados de las Escrituras. Nos llama a enfrentar con valentía la realidad de nuestro pecado y a buscar la restauración con todo nuestro corazón. Que la historia de Esdras nos inspire a ser agentes de renovación espiritual en nuestro tiempo. Que, como él, nos atrevamos a postrarnos en oración, a confrontar el pecado con compasión,
y a guiar a otros de vuelta a los caminos de Dios, porque, al final, la verdadera reconstrucción, ya sea de una nación o de una vida individual, siempre comienza en el corazón. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.